Bienvenidos, queridos amigos y hermanos que nos acompañan. ¿Cómo están? Es un privilegio saludarles y llevarles esta transmisión. Hemos orado a Jehová para que esta transmisión sea de bendición, de estímulo, de beneficio para ustedes, para todos nosotros, especialmente que nos ayude a poder dar comentarios en la reunión y disfrutar nuestra reunión. Esto nos ayuda a crecer, a progresar, a manifestar nuestro adelantamiento en la congregación y a alabar a Jehová con comentarios bien preparados para la reunión. Vamos entonces a entrar de lleno en las perlas escondidas para esta semana. Vemos lo que dice Éxodo 6:3. Yo me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso, pero con respecto a mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Dice la pregunta, ¿en qué sentido Jehová no les había dado a conocer su nombre a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas? Respuesta. Estas palabras no significan que aquellos patriarcas desconocieran el nombre personal de Dios, Jehová, pues tanto ellos como sus antepasados lo utilizaron con frecuencia y por supuesto que Dios se manifestó a ellos y también les dio promesas para el futuro. Sin embargo, la diferencia, y esta es la pregunta, la respuesta a la pregunta, ¿en qué sentido no se les había dado a conocer? Es en el sentido que los patriarcas no habían tenido la oportunidad de apreciar a plenitud el significado y las implicaciones que encierra el nombre personal de Dios, Jehová, en acción, como si lo iban a apreciar los israelitas del tiempo de Moisés. Fue en ese sentido que no se les había dado a conocer a ellos. Entonces, un punto interesante. Vemos ahora lo que dice Éxodo 7:1. Vamos a leer juntos. Dice, así que Jehová le dijo a Moisés, mira, te he hecho como Dios para el faraón, y tu propio hermano Aarón llegará a ser tu profeta. Pregunta, ¿por qué Moisés era como Dios para el faraón y en qué sentido Aarón fue el profeta de Moisés? Respondamos la primera. ¿En qué sentido fue un Dios para el faraón? Dice la respuesta, esto significó que Moisés recibiría poder divino y autoridad sobre faraón. Así es, aquel hombre que había terminado sus últimos 40 años como pastor de ovejas iba a recibir poder y autoridad sobre faraón, de modo que no tenía por qué temer al rey de Egipto, sumado a que Moisés era el representante de Dios en la tierra, literalmente hablando. Él sí escuchaba la voz de Jehová, a él sí le hablaba Jehová audiblemente. Entonces, literalmente Moisés era como un Dios para el faraón. Respondamos la siguiente pregunta. ¿En qué sentido Aarón fue el profeta de Moisés? Fue Jehová el que llamó a Aarón profeta de Moisés, queriendo decir que así Moisés era el profeta de Dios dirigido por él. De manera similar, Aarón sería dirigido por Moisés. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto. Jehová dirigía a Moisés y Moisés dirigiría a Aarón. Iba a ser su portavoz. Él iba a anunciar lo que Moisés le iba a decir que tendría que transmitir. En ese sentido, iba a ser profeta de Moisés. Interesante. Vamos a entrar ahora a las perlas escondidas espirituales sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana. Vemos allí lo que dice Éxodo 6:6-7. Dice, por lo tanto, diles a los israelitas, yo soy Jehová, y los libraré de las pesadas cargas que les imponen los egipcios y de la esclavitud a las que los someten. Los rescataré con brazo poderoso y con grandes castigos, y los recibiré como mi pueblo y seré su Dios. Ustedes de veras sabrán que yo soy Jehová, su Dios, aquel que los está librando de las pesadas cargas de Egipto. Esto nos enseña, queridos hermanos, que conocer a Jehová implica muchísimo más que solo haber escuchado su nombre o almacenar datos sobre él. Implica en realidad temerle, como dice en Salmos y en Proverbios, el temor de Dios, temer al Dios verdadero.
Y es un temor sano a fallarle. Queremos obedecerle, poner fe en sus promesas y también poner fe en que Él protege a su pueblo de cualquier amenaza. Los israelitas serían testigos oculares, en realidad fueron testigos oculares, de cómo Jehová iba a liberarlos de la potencia dominante de aquel entonces, Egipto. Entonces entendemos lo que implica conocer a Jehová, como dice el texto. Ese mismo texto, y lo que comentamos, y este es otro comentario, pero es el mismo texto, dice: esto nos motiva a preguntarnos sobre nosotros mismos. Es una pregunta: ¿temo yo al Dios verdadero? ¿Le obedezco de buena gana? ¿Estoy guardando sus mandamientos? ¿Tengo fe y confianza absoluta en sus promesas y en que Él protegerá a su pueblo de cualquier enemigo? Esa es una pregunta muy profunda. Así que es tiempo de autoexaminarnos con franqueza, con honestidad, y también ayudar a nuestra familia. El tiempo se acortó, el tiempo se está acortando. Tan solo en estos 6 meses hemos visto muchas cosas que no habíamos visto en mucho tiempo atrás. Tan solo en estos 6 meses se han visto muchas señales en el cielo, se han visto cosas que antes no esperábamos, y todas al mismo tiempo o simultáneamente. Han sido cambios mundiales. Miren, ahora las reuniones ya no son por reuniones personalizadas en el Salón del Reino, sino son por Zoom, en el mejor de los casos. ¿Qué nos esperará los próximos 6 meses? Porque esto realmente no es el final, aún vienen muchísimas más cosas. Pero no tengamos miedo, más bien preguntémonos: ¿tememos nosotros a Jehová? ¿Guardamos sus mandamientos? ¿Tenemos fe en Él? ¿Confianza en Él? Entonces eso es importante. Veamos ahora el 6:9, Éxodo. Más tarde Moisés les dio este mensaje a los israelitas, pero ellos no le hicieron caso a Moisés porque estaban desanimados y sufrían una dura esclavitud. Dice que muchos israelitas no le hicieron caso a Moisés debido a que estaban desanimados y sufrían dura esclavitud. Ellos realmente no tenían muchas opciones. Era la primera, escuchar a Moisés, o la segunda, morir de esclavitud en Egipto. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Esto nos enseña, queridos hermanos, que el desánimo y los problemas personales pueden hacer que hagamos oídos sordos al consejo de Jehová y rechacemos servirle, que no nos interese. Nosotros tampoco tenemos muchas opciones, ya que solo Jehová, mediante la congregación, nos ofrece una liberación de la esclavitud de este mundo, de la esclavitud del pecado, la muerte, de la esclavitud de este sistema. Es eso, o morir como esclavos en este sistema cruel. Entonces, no permitamos que el desánimo y los problemas nos hagan ciegos, sordos a los dichos de Jehová. Veamos ahora el 6:12. Sin embargo, Moisés le respondió a Jehová: pero si no me han hecho caso los israelitas, ¿cómo me van a hacer caso el faraón cuando me cuesta tanto hablar? Aquí Moisés nuevamente quería excusarse de hablar ante el faraón porque era incircunciso de labios. Era como si sus labios estuvieran recubiertos por una piel, y por eso fuesen demasiado largos y gruesos para hablar con facilidad. Puede que Moisés haya tenido algún tipo de impedimento en el habla, como ser tartamudo. Por eso es que la versión revisada de la traducción del Nuevo Mundo ya no usa la expresión incircunciso de labios, que es difícil de entender, sino que ahora usa la expresión se me hace difícil hablar. Es más apropiada y más entendible. El mismo versículo, y también el versículo 13, que lo voy a leer, dice: aún así Jehová les repitió a Moisés y a Aarón las órdenes que tenían que darles a los israelitas y al faraón, el rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Vemos entonces que Moisés no quería ir a hablar con el faraón debido a que los israelitas no lo habían escuchado. Fue como cuando Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra. No lo habían escuchado al principio. Sin embargo, Moisés
cumplió con transmitirles el mensaje. Y eso iba a tener un efecto en la mente y el corazón del pueblo. Moisés persistió, no permitió que el desánimo de que no lo habían escuchado lo hiciera rendirse. Él obedeció en su comisión dada por Jehová de transmitir los mensajes de Dios. Pensemos en nuestro caso. Muchas personas a las que les predicábamos no quisieron escucharnos antes cuando salíamos a predicar, y eso podría habernos desmotivado en algún momento de seguir predicando, de pensar qué caso tiene salir a predicar si la gente no quiere nada. Pero en realidad, qué felices debemos sentirnos, porque cumplimos nuestra comisión de dar testimonio. Ahora ellos, esas personas del territorio que no querían nada con Jehová, nada con la Biblia, ahora ellos seguramente han pensado en los testigos de Jehová, que eran los que los visitaban en sus hogares. Y debemos sentirnos felices que la reacción de las personas, la mala reacción, la apatía, no nos impidió cumplir nuestra comisión. Y ahora, pues que ya escuchamos el informe del hermano Anthony Morris, del cuerpo gobernante, pues queda claro que esto va para largo. Sí, no sabemos cuánto tiempo más las actividades teocráticas van a permanecer en espera. Lo cierto es que seguimos ingeniándolas para escribir cartas, algunos testifican por teléfono, por videollamada, etc. Pero podríamos decir que el tiempo se acortó, el tiempo se terminó. La bondad de Jehová para con las personas, y ¿saben qué? Es impresionante que aún así muchas personas no quieren nada con Jehová. En vez de leer la Biblia, muchos lo que hacen es ver televisión, ver en internet cosas que no deberían de ver. Parece que están peor que antes. Pero en fin, es lo que cada quien escogió. Nosotros sintámonos contentos que no permitimos que esa apatía nos impidiera predicar. Y por supuesto, vamos a estar pendientes de ver qué otras instrucciones recibimos. Veamos otra perla, 7.3. Dice: yo por mi parte dejaré que el corazón de Faraón se vuelva terco. Haré milagros, muchísimos milagros y señales en Egipto. Jehová no impide que algunas personas se hagan testarudas, necias, soberbias, como dice el texto del Faraón, terco. Por eso se dice que Jehová deja que se obstinen, que se endurezcan sus corazones. Jehová no está obligándolos a obedecerle. Él podría hacerlo, pero más bien permite que ellos decidan. Y el ejemplo bíblico, uno de los ejemplos bíblicos es el Faraón de Egipto. Cuando finalmente Jehová ejecuta venganza sobre los tercos, como pasó con Faraón, Jehová demuestra su gran poder y hace que se reconozca su nombre. Entonces, otro comentario, basado en Éxodo 7, 2 al 5. Faraón es un ejemplo para nosotros de lo que nunca deberíamos hacer. Jamás queremos ser necios, soberbios, para con los principios bíblicos, para con las instrucciones que recibimos, sin importar cuánto dinero tengamos, qué posición social tengamos. De Jehová nadie, pero nadie se burla, y lo que alguien siembra, eso cosecha. ¿Cuál es el punto? Mejor aprendemos a obedecer a las buenas y no a las malas, como le pasó al Faraón. Veamos ahora el 11 y el 12. Dice: pero el Faraón llamó a los sabios y los hechiceros y los sacerdotes magos de Egipto, hicieron lo mismo con su magia. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y todas se convirtieron en serpientes grandes. Sin embargo, la vara de Faraón se tragó a las de ellos. Aún así, el corazón de Faraón se puso terco y no le hizo caso a Moisés y Aarón, tal como había dicho Jehová. Este texto, hermanos, disculpen, leí el 13, solo era el 11 y el 12. Este texto nos enseña que el mal, el enemigo y sus secuaces pueden manifestarse o materializarse. Es verdad, no profundizamos en estos temas porque no es lo que la Biblia nos manda hacer, ya que lo que realmente necesitamos saber es que hay un Dios soberano que se llama Jehová, el Hijo de Dios que se llama Jesucristo, y ellos son mayores que cualquier mal espíritu, cualquier mal poder, sí, del mundo espiritual, y ellos
defienden y cuidan a su pueblo en toda la tierra. ¿Cuál es el punto? Para disfrutar de esa protección, de ese cuidado, es de vital importancia que cada uno individualmente obedezca a Jehová tal como nos indica, al pie de la letra, y permanecer en santidad, es decir, apartados del pecado oculto. De lo contrario perderíamos esa protección de Jehová. Él no avergonzó a Moisés delante de Faraón, sino al contrario, avergonzó a todos esos hechiceros, magos, delante de Faraón, y todos ellos quedaron en ridículo delante de Moisés y Aarón. Queridos hermanos, aquí finalizamos esta transmisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de beneficio esta información. Ustedes pueden darla con confianza en sus comentarios. Estas no son ocurrencias, estas son informaciones que encontramos en nuestras publicaciones y sobre todo en la Biblia. Así es que les animamos a participar en la reunión. Oramos que puedan vencer la timidez que a todos nos puede afectar en algún momento. Les enviamos un fuerte abrazo, bendiciones para ustedes de Jehová. Es así como nos despedimos. Hasta la próxima.